Creo que todos saben que una de las características del pecado es ir creciendo, en llegar a una epítome, si se puede decir así, a un cenit. Nunca el pecado, y esto tiene que estar claro, nunca el pecado va a estar quieto. El pecado es inquieto, el pecado es creador, el pecado es ingenioso. Y cuando hablo del pecado, ¿verdad?, no es la entidad en sí del pecado, sino a aquellos por los cuales el pecado toma acción, que somos los seres humanos. Y los seres humanos somos ingeniosos en la pecaminosidad. Por eso, cuando hablamos del aborto, los abortos que se hacen hoy no son los mismos que se hacen hace 40 años. O sea, ha habido un avance para ser bien creadores en cómo cortar a un niño dentro del vientre de su madre. Y así sucesivamente el pecado, ¿verdad? Esta semana estaba viendo un especial, vi una parte nada más, yo dije, verdaderamente el pecado es muy ingenioso, pero definitivamente cuando el pecado no tiene directrices, cuando no tiene límites por la ley de Dios, el pecado va a ser creativo. Estaba viendo un especial y me acordé del hermano Carlos Pérez porque él había hecho un comentario sobre el matrimonio homosexual que a mí me dio mucha luz, de un grupo de personas que eran entrevistados, un especial de Showtime sobre el matrimonio en grupo. Un grupo de personas que viven en una casa, hombres y mujeres, y entre ellos se han casado. No es poligamia, la poligamia es otra cosa, el matrimonio en grupo. Y entonces yo empecé a oír el especial y a oír las razones por las cuales ellos vivían en grupo, y usted tiene que saber que la primera palabra que salió, la primera frase fue derechos civiles. Y cómo se han pervertido los derechos civiles por el pecado. Y aquello que era derechos civiles dentro de la ley de Dios, cuando usted lo ve fuera de la ley de Dios, el pecado es creativo. Avanza. Y usted ve hombres y mujeres que no se sonrojan frente a las cámaras para hablar de su matrimonio en grupo, que yo sé que a la larga terminará mal. Porque quiero que usted sepa que eso nada tiene de nuevo. Y siempre terminó mal. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículos del 46 al 50. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna en esta hora. Tú sabes, Señor, la semana dura que hemos tenido. Yo te pido que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Yo te pido que ilumines las mentes de mis hermanos, que tú llegues a sus necesidades según tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Para los años 60 del siglo pasado, ¿verdad?, cuando empezó la revolución sexual, yo se lo he dicho otras veces y quiero repetirlo en esta tarde, existían 4 enfermedades venéreas. 4 enfermedades venéreas. Después de la revolución sexual, existen alrededor de 70 enfermedades venéreas. Por lo tanto, la libertad sexual, la creatividad pecaminosa de esos muchachos que hablaban de amor y paz, o de paz y amor, como usted lo quiera, el orden que a usted le interese, nos llevó a la pobreza en la salud,
a la pobreza económica. Y usted dirá, ¿y por qué la pobreza económica, pastor? Oiga, cada vez que surge una enfermedad venérea, quiero que usted sepa que usted va a tener que pagar. Porque las investigaciones científicas para bregar con eso, todo lo que invierte el gobierno sale de sus impuestos. Y por lo tanto la pecaminosidad nos lleva a los santos a pagar más. Y no es que queramos, si usted lo quiere poner en dólares y centavos, que es la intención que estoy haciendo en esta tarde, no es que tengamos solamente una manía, si usted no la quiere poner en una manía de santidad, porque creemos en el carácter de Dios y en la santidad de la ley de Dios. Si usted no lo quiere poner desde ese punto de vista, póngalo desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos derecho a protestar sobre eso. Y porque tengamos un grupo de desordenados sexuales en la calle o desordenados con drogas en las calles, nosotros tengamos que pagar. Así es el pecado de creativo. Así el pecado es de avanzar. Jesucristo se enfrentó a ese epítome y el progreso del pecado. Los fariseos rechazaban continuamente a Jesús, se burlaban de él, y cuando vieron que la gente estaba oyendo a Jesús, cambiaron de estrategia. ¿Sabe? Yo empecé a leer un libro sobre Jesús de Nazaret, sobre la vida de Jesús de Nazaret. El autor decía que Jesús empezó con una estrategia y dio a entender que como no le sirvió la estrategia, cambió de estrategia. Y ya usted sabe, ¿verdad? El lugar que corresponde a ese libro es mi biblioteca. Algunas veces tengo anaqueles cojos y el libro me ayuda a enderezar los anaqueles. Los fariseos eran los que cambiaban de estrategia. Jesús no tenía que cambiar de estrategia. Jesús estaba claro. Siempre estuvo claro. Oiga, y después de la burla, los fariseos, cuando ven que el pueblo los escucha al maestro, escucha a los discípulos, cambian de estrategia y deciden enfrentar a Cristo con argumentos. Y empiezan discusiones teológicas con el maestro. Y empiezan a buscar trampas teológicas con el maestro. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba discutiendo con una persona sobre un tema en particular, y había otro hermano escuchándonos. El otro hermano era bastante despierto, y en una se da cuenta que yo le estoy creando una trampa al otro hermano. Necesitaba que contestara en una forma, y cuando contestara en esa forma yo le iba a decir, pues, viste. Y el otro hermano se da cuenta. Le dice, no contestes, te hizo una trampa y no te has dado cuenta. Y yo lo miro, chota. Oiga, y Cristo salía airoso de cada trampa, pero llegó un momento en cada trampa de los fariseos que eran pecaminosas, discusiones teológicas pecaminosas de parte del fariseísmo que rechazaba a Jesús, que llegaron al epítome del pecado cuando las obras de Cristo fueron declaradas hechas por Belcebú. Ahí Cristo introduce el famoso discurso del pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. ¿Y qué es el pecado imperdonable? Algunos padres de la iglesia decían que el pecado imperdonable solamente se podía hacer en el siglo I, en el ministerio de Cristo. No podían definir cuál era el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, y decían que era un pecado del siglo I. Lamentablemente, eso no se sostiene en la investigación del texto, porque Cristo decía que este pecado no iba a ser perdonado ni en este siglo. Otros decían que el pecado imperdonable es rechazar a Cristo, porque en última instancia, al final de los tiempos, cuando usted sea juzgado, si usted rechazó a Cristo, está condenado. Pero no es tan simple, porque muchas personas en su vida, antes de que hubiera el llamado irresistible de Dios, el llamado interno, rechazaron a Cristo. El llamado externo. Posiblemente algunos de ustedes aquí oyeron del Evangelio
por mucho tiempo y rechazaron el Evangelio hasta que Dios los llamó internamente. Otros decían que como los fariseos habían dicho que las obras de Cristo eran las obras de Belcebú, y Cristo refutó eso muy bien, porque Cristo dijo, como un reino puede estar dividido por sí mismo. Pero muchas personas rechazaron a Jesús, posiblemente relacionaron sus obras con algo maligno, y después Dios los llamó y los salvó. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Sabe, hermano? Una pista es cuando Cristo dice que cuando se habla contra el Espíritu Santo, y el término hablar contra el Espíritu Santo es interesante porque Cristo no está diciendo que no creen en el Espíritu Santo, sino que hablan, pronuncian. Y los teólogos reformados, y la teología reformada cree, que cuando hablamos del pecado imperdonable, estamos hablando de un pecado que tiene que ver mucho con la interioridad del ser humano, con la psiquis del ser humano. Era evidente, hermano, escuche, era evidente que Cristo venía de Dios. Las obras que hacía Cristo eran las señales del reino. Yo quiero que usted entienda algo. Hay una señal del reino predominante en el ministerio de Cristo. Predominante. Y es la resurrección de los muertos. Usted puede disfrazar muchos milagros, pero la resurrección de los muertos usted no la puede disfrazar. Y los evangelios registran 3 resurrecciones de muertos, pero Cristo hizo muchas más. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué usted dice eso? ¿Sabe algo? Cuando Cristo empezaba su ministerio, póngale 1 mes, 2 meses, los discípulos de Juan, Cristo estuvo 3 años y medio en el ministerio, 3 años y medio, público. Los discípulos de Juan fueron donde Jesús. Venimos con una pregunta de parte de Juan. ¿Cuál es? Juan pregunta que si tú eres el que venía o esperaremos a otro. Y sabemos por qué, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, Juan está encerrado, la muerte le está respirando. Y él dice, caramba, ¿qué pasó aquí? La contestación de Cristo es muy importante. Dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y los muertos son resucitados. ¿Usted oyó? Prácticamente en el comienzo del ministerio de Cristo, ya Cristo había resucitado muertos. Y por lo tanto es una señal inequívoca de que Cristo era el Mesías y el enviado de Dios en la resurrección de muertos. Era para que los fariseos y la autoridad religiosa de Israel rindiera su corazón a Cristo. Por eso la teología reformada dice que el pecado imperdonable tiene que ver mucho con la interioridad y el acto pecaminoso del hombre de rechazar a Dios. No es un simple rechazo a Dios, es un empeño pecaminoso de rechazar lo que te dice tu conciencia, lo que te dicen las señales de que Cristo era el enviado. La evidencia contundente de que Cristo era el Mesías. Y no solamente un rechazo total al ministerio de Cristo por odio, profundo coraje y por no perder privilegio, sino relacionar las obras de Cristo en su pecado. Le dije que el pecado que escala, no se queda ahí, relacionar las obras de Cristo con Belcebú. Cuando usted le presenta el evangelio a una persona racional, sin entrar en ciertas emociones que no son equivocadas, de la predicación del evangelio, sentarse racionalmente a hablar con él, y usted lo compara con otras religiones, y usted dice, mira, y tú ves que todos estos fundadores de religión son polvo, pero el cristianismo dice que Cristo venció la muerte, y la evidencia increíble de la resurrección de Cristo, y racionalmente rechazan el evangelio, y al mismo tiempo se levantan en odio contra el evangelio, y algunas veces se regocijan en su pecado. Esta semana murió una famosa cantante latinoamericana, Chabela Vargas, la gran cantante
nació en Costa Rica, pero ella se consideraba mexicana, una cantante de rancheras tremenda. Ella la entrevistaban, yo creo que tiene un lugar allá abajo, pero ella la entrevistaban y ella decía, mira hermano, con unos dones tremendos, ¿verdad? Canciones rancheras, no todo el mundo le gusta eso, pero era esa mujer que cantaba en cafetines, ahí, ¿verdad? En barras de esas. Oiga, y grabó muchos discos y a mí me gustó oír esa voz ronca de ella. Y ella decía, yo siempre fui una borracha. Qué cosa tremenda. Y yo me iba a la entrevista y ella se sentía orgullosa de ser una borracha. Yo sé que ahora está totalmente sobria. Yo estoy seguro que se le quitó toda la borrachera. Pero ¿cómo se enorgullecía de ser una mujer borracha de su pecado? Y el epítome del pecado de los fariseos llegó a tal que viendo las evidencias increíbles de que Cristo era el Mesías, y su corazón le hablaba, este es el enviado, y las evidencias por todos lados, y muertos resucitados, rechazaban a Cristo. Y escaló su pecado a tal punto que relacionaron las obras de Cristo con Beelzebú. Algo que tiene que ver con la intimidad de cada ser humano, que solamente Dios conoce. Ninguna persona que ha cometido el pecado imperdonable va a pedir oración por él. Los que fueron pentecostales aquí, Kevin pidió muchas veces porque creía que había cometido el pecado imperdonable. Oiga, ese era un temor que había en el pentecostalismo, yo se lo digo, y no es broma, de no caer en el pecado imperdonable. Y unos temores, y usted iba a su casa a llorar, y se moría. ¿Sabe algo? El que cae en el pecado imperdonable no pide oración por su pecado. Odia a Dios. Con convicción. Odia a Dios. Y usted dirá, pastor, pero usted leyó otros versículos. Despreocúpese, yo estudio bien esto. ¿Sabe algo? Cuando el pecado escala, el pecado destruye. Nunca el pecado construye. Destruye. Y el rechazo de los fariseos a Cristo, la clase religiosa, la clase que odiaba a Cristo, que rechazaba las evidencias. Imagínense, hermano, cuando Cristo resucita a Lázaro, un muerto de 4 días, yo estaba hablando con Carlos Bruselas, ¿verdad? Hablando de cómo se descomponen los cuerpos muertos, la rapidez, el cuerpo humano, después que muere empieza una descomposición, y ya Lázaro tenía 4 días, en una época que no hay mucho adelanto en eso, y Cristo lo resucita, no solamente, y se lo hemos dicho muchas veces, no solamente lo resucita de una condición de descomposición total, sino que espera 4 días, y lo hemos dicho muchas veces aquí, porque la teología farisaica enseñaba que cuando alguien moría, el alma vagaba por 3 días, y volvía al cuerpo, podía volver al cuerpo, y posiblemente eso venía porque mucha gente fue declarada muerta, y posiblemente al día como que se levantaba porque no tenían los conocimientos científicos, y ahí venía la explicación teológica de vagar 3 días el alma. Y Cristo viene al 4.º día para acabar con la teología farisaica errada y afirmar que era el rey y el Mesías. Y dice la Biblia, hermanos, qué cosa tremenda, que cuando Cristo resucita a Lázaro, los fariseos se unieron y decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque hace muchas señales. ¡Wow, hermano! ¡Qué dureza! ¡Qué blasfemia! ¡Qué hombres duros, enemigos de Dios! Ese pecado que escala destruye, hermano. Y llegó un momento que el rechazo a Cristo fue tan evidente que Cristo, hermano, nos empieza a hablar de que ya no es cuestión aquí de sangre, aquí no es cuestión de Abraham, de sangre con Abraham, de pactos abrámicos naturales, humanos, aquí es el pacto abrámico espiritual. Y usted ve que en el discurso que hemos leído, en el diálogo que hemos leído en esta tarde, es el diálogo que viene después de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el versículo 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y yo quiero, ¿verdad?,
especular un poco, con mucho respeto a lo que dice la Escritura, Cristo recibe el rechazo de los fariseos, habla de esa generación mala que exige señal, habla de aquellos que han blasfemado el Espíritu Santo, y Cristo sigue hablándole a la gente. Pero yo me imagino a Cristo, ese judío que amaba a su pueblo, que lloraba frente a Jerusalén, porque no lo reconocía, hablando con esa gente y con ese dolor. De allí estaba Cristo hablando después de todo ese rechazo, después de todas esas blasfemias. Seguía hablándole a la gente, seguía predicándole. Pero introduce algo muy importante en este diálogo. En versículo 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Allí estaba María, José no está, posiblemente ya José debe haber muerto. Estaban los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, no dudamos que también familiares. Eso no lo ponemos en duda tampoco, pero tampoco podemos negar que Cristo tenía hermanos, porque la Biblia es clara en eso. Y Cristo toma de pie eso, ahí están tu madre y tus hermanos, para introducir el mensaje claro, ante el epítome del pecado. El versículo 48 dice, respondió él a aquel que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y aclaremos, Cristo no está siendo malcriado con su madre y con su familia. Usted sabe que una vez yo estaba hablando con un católico sobre todas esas cosas de Mariología y la virginidad de María y estas cosas. Y él me dice, ¿tú sabes lo que pasa? Que ustedes los evangélicos tienen la manía de presentar a Cristo como si fuera un malcriado con su mamá. Y yo le dije, ¿sabes que tú tienes razón? Usted tiene razón. Pero tampoco es lo que usted dice. Cristo era firme con su madre. Porque mire, el que ama más, madre, padre, hijo, esposa, esposo, más que a Dios, Cristo dijo, no es digno de mí. Cristo no era malcriado con su madre, pero era firme. Este es mi ministerio. Y yo soy un hombre mayor, y soy el sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y nada tiene que ver eso con malas crianzas. Nada tiene que ver eso con malas crianzas, hermano. Ustedes vieron una película hace muchos años, para los años 60, creo que le he hablado de ella. Alguien viene a comer a casa, una joven blanca se va a casar con un hombre negro. Sidney Poitier era el actor. Lógico, era doctor en medicina. Ahí está el aspecto racista de la película. No podía ser un portero, tenía que ser doctor en medicina. Si es negro, pero por lo menos que sea médico. Pero eso es otra discusión. Oiga, y ella lo va a llevar a la casa, y la película fue toda, un día, toda la película, una obra maestra de los años 60. Le recomiendo que la vea. Alguien viene a comer a casa. Tremendos actores. Pero llega un momento que la familia pues se da cuenta que el novio es negro. Y ahí empieza todos los revoluciones. Imagínense, en los años 60, en medio de todas las luchas de los derechos civiles por Martin Luther King, Malcolm X, todas esas luchas, y surge esa Hollywood como siempre, ¿verdad? Tocando así la herida. Y llaman a los padres de él también, que por cierto también tenían problemas racistas, porque creían que cada raza tenía que casarse por cada raza, y llegan y saludan al hijo, olvídense, era el orgullo de ellos. Médico, había ido a África a atender, bueno, que yo era tremendo, ese muchacho negro era tremendo, no era un porterito ni nada de esas cosas. Y cuando ven que la novia es blanca, ellos que también eran racistas, se estremecen. Y en una el padre llama aparte a su hijo y le dice un montón de cosas. Él se había retirado. La vi tantas veces que me acuerdo hasta el oficio que él tenía. Él era cartero. Se había retirado, Kevin, del servicio postal.
Y él le decía, mira, yo que he caminado millas para que tú estudies, y esto y lo otro, y para que la madre había luchado tanto, mira, aquello fue un discurso de eso que usted oye a cada rato. Y cuando él lo dejó hablar a su padre, diciéndole, tú nos debes esto, tú nos debes lo otro. Y después que él termina, Sidney Poitier le dice, empecemos lo siguiente, yo no te debo a ti nada, porque lo que tú hiciste lo tenías que hacer. Yo soy tu hijo y ese es tu deber. Yo soy un hombre ahora y yo tomo mis decisiones. Y le dijo las verdades. Y al final le dice, padre, yo te amo, pero yo me voy a casar con esta muchacha. Y no fue malcriado. Y cuando Cristo dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, le dice a este hombre, ¿quiénes son? Y cualquiera dirá, ¿qué le pasa a este? ¿Tiene algún problema con su madre y sus hermanos? No, y Cristo viene a introducir algo muy importante, hermano. Ese Israel que debiera ser su madre y sus hermanos era el Israel que rechazaba a Cristo, que odiaba a Cristo a pesar de todas las señales evidentes, increíbles como la resurrección de muertos. Odiaba a Cristo. Y no podía venir con herencia abrámica, ni de que somos hijos de Abraham. Esto ya no vale. Por eso Cristo dice en el versículo 49, tremendo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y no era una solidaridad porque eran amigos, o porque eran del mismo sindicato, o de la misma fraternidad, Gamma, Zeta, yo lo que sea. No, hermanos, no era eso. En el versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermano? Esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió. Que todo aquel que me vea cree en mí y tenga vida eterna. Todo aquel que hace la voluntad del Padre. Una vez le preguntaron a Cristo, ¿cómo ponemos en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, dijo Cristo. Pero Señor, ¿cómo ponemos en práctica las obras de Dios? Explícanos. Esta es la obra de Dios, dijo Cristo, que creáis en aquel que ha sido enviado. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sabes algo? Si tú sigues a Jesús, eres hijo de Abraham, eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi madre. ¿Sabes por qué? Porque yo también sigo a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Gracias por darme las fuerzas en esta tarde de predicar tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice sus familias, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, en el nombre de Jesús. Pero que sobre todas las cosas se cumpla tu voluntad en sus vidas. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Creo que todos saben que una de las características del pecado es ir creciendo, en llegar a una epítome, si se puede decir así, a un cenit. Nunca el pecado, y esto tiene que estar claro, nunca el pecado va a estar quieto. El pecado es inquieto, el pecado es creador. El pecado es ingenioso. Y cuando hablo del pecado, ¿verdad? No es la entidad en sí del pecado, sino a aquellos por los cuales el pecado toma acción, que somos los seres humanos. Y los seres humanos somos
ingeniosos en la pecaminosidad. Por eso, cuando hablamos del aborto, los abortos que se hacen hoy no son los mismos que se hacen hace 40 años. O sea, ha habido un avance para ser bien creadores en cómo cortar a un niño dentro del vientre de su madre. Y así sucesivamente el pecado, ¿verdad? Esta semana estaba viendo un especial, vi una parte nada más, yo dije, verdaderamente el pecado es muy ingenioso, pero definitivamente cuando el pecado no tiene directrices, cuando no tiene límites por la ley de Dios, el pecado va a ser creativo. Estaba viendo un especial y me acordé del hermano Carlos Pérez porque él había hecho un comentario sobre el matrimonio homosexual que a mí me dio mucha luz, de un grupo de personas que eran entrevistados, un especial de Showtime sobre el matrimonio en grupo. Un grupo de personas que viven en una casa, hombres y mujeres, y entre ellos se han casado. No es poligamia, la poligamia es otra cosa, el matrimonio en grupo. Y entonces yo empecé a oír el especial y a oír las razones por las cuales ellos vivían en grupo, y usted tiene que saber que la primera palabra que salió, la primera frase fue derechos civiles. ¿Y cómo? Y amén. Para los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando empezó la revolución sexual, yo se lo he dicho otras veces y quiero repetirlo en esta tarde, existían 4 enfermedades venéreas. 4 enfermedades venéreas. Después de la revolución sexual, existen alrededor de 70 enfermedades venéreas. Por lo tanto, la libertad sexual, la creatividad pecaminosa de esos muchachos que hablaban de amor y paz, o de paz y amor, como usted lo quiera, el orden que a usted le interese, nos llevó a la pobreza en la salud, a la pobreza económica. Y usted dirá, ¿y por qué la pobreza económica, pastor? Oiga, cada vez que surge una enfermedad venérea, quiero que usted sepa que usted va a tener que pagar. Porque las investigaciones científicas para bregar con eso, todo lo que invierte el gobierno, sale de su madre, y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna en esta hora. Tú sabes, Señor, la semana dura que hemos tenido. Yo te pido que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Yo te pido que ilumines las mentes de mis hermanos, que tú llegues a sus necesidades según tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Cómo se han pervertido los derechos civiles por el pecado. Y aquello que era derechos civiles dentro de la ley de Dios, cuando usted lo ve fuera de la ley de Dios, el pecado es creativo. Avanza. Y usted ve hombres y mujeres que no se sonrojan frente a las cámaras para hablar de su matrimonio en grupo, que yo sé que a la larga terminará mal. Porque quiero que usted sepa que eso nada tiene de nuevo. Y siempre terminó mal. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículos del 46 al 50. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre